Aprendiendo en casa. Buenos días, niños. El día de hoy trabajaremos el área de matemática. Vamos a conocer algunos alimentos regionales preferidos. Esta semana ya has conocido más sobre alimentos y comidas nutritivas de las regiones del Perú. ¿Te pareció interesante? Hoy vamos a hablar sobre un alimento importante, la quinoa. La quinoa es un alimento muy valioso para la humanidad y su cultivo se originó en el Perú hace 5.000 o 7.000 años aproximadamente. Hace años pocas personas conocían su preparación y no la consumían mucho, pero ahora es valorada y consumida en todo el mundo, porque es deliciosa y muy nutritiva. ¿Has comido quinoa seguramente? ¿En qué platos lo has comido? Ve pensando en eso. Nuestra meta, el día de hoy, será representar en gráficos y tablas las preferencias en el consumo de alimentos regionales, que permitan describir, analizar y comprender una parte de nuestra diversidad cultural. Empecemos. Vamos a ayudar al chef Hugo, que es un experto en la cocina y la repostería y tiene interés por promover el consumo de la quinoa. Él necesita proponer una receta innovadora. Para ello, hizo una encuesta a través de las redes sociales para saber cuál es la preferencia o costumbres del consumo de la quinoa en diferentes lugares y qué nuevas recetas le convendría crear. Él hizo la siguiente pregunta: ¿cómo prefieres consumir la quinoa? Varias personas respondieron a su encuesta, incluso lo hicieron desde otros países, porque la quinoa es un producto peruano que se consume en diferentes lugares del mundo. Hugo contó las respuestas a su encuesta y encontró los siguientes resultados. 35 prefieren la quinoa en sopas o cremas, 70 en guisos o picantes, 35 en ensaladas, 20 en postres y 65 en galletas. Empecemos organizando la información. En una tabla como esta, aquí, pondremos las respuestas a la encuesta que hizo Hugo. Esta tabla tiene dos columnas. En la columna de la izquierda vamos a poner las preferencias de las personas y en la de la derecha la cantidad de personas que eligieron esa preferencia. Aquí vemos sopas y cremas. En el texto nos dice que 35 personas preferían comer la quinoa de esa manera. Vamos a completar el cuadro leyendo el texto. Guisos o picantes, 70 personas. Ensaladas, 35 personas. Continúa completando la información en tu cuaderno. En esta encuesta las personas solo podían elegir una vez, así que podemos saber cuántas personas respondieron al chef Hugo. Si sumamos los números que colocaste en la columna de cantidad, sumas 35 más 70 y así con todos los números. Como vimos antes, hay varias formas de sumar. Puedes usar tu material base 10. También será muy útil elaborar un gráfico como este. Tenemos dos ejes. Uno es el eje de preferencias: galletas, postres, ensaladas, guisos o picantes, sopas o cremas, y un eje de cantidad en el que se han colocado los números de 10 en 10, empezando desde el 0. Ubiquémonos en el eje de preferencias. Nos están dando un ejemplo con las ensaladas. En el cuadro que completaste, pusiste la cantidad de personas que eligieron. Eran 35 personas, ¿verdad? Vas a dibujar un rectángulo como ves aquí, hasta llegar al número. Como pusimos las cantidades de 10 en 10, la barra de ensalada se queda entre el 30 y 40. ¿Por qué? Porque solo 35 personas eligieron ese plato. Te doy otro ejemplo. Guisos o picantes. En el cuadro nos dice que son 70, así que dibujamos una barrita con un color diferente hasta el número 70. Y así con todos los datos de la tabla vas a completar en tu cuaderno. A esto se le llama gráfico de barras. Vas a saber cuál es la comida más votada de acuerdo a que tan larga sea la barra. Hugo decidió hacer una receta de postres y la pregunta que se hizo esta vez fue: ¿qué postre de quinoa te gustaría más? Dio 3 opciones de postres: el queque de quinoa,
el flan de quinoa y la mazamorra de quinoa. Las personas respondieron a su encuesta y Hugo anotó cada respuesta de los encuestados en unas tarjetas como estas. Si contamos las tarjetas, tendremos la cantidad de personas que respondieron a la pregunta de Hugo. Cuéntalas y anótalas en tu cuaderno. Vamos a completar esta tabla. Cada tarjeta tiene escrita uno de los postres. Observa bien. Algunas tienen el mismo color, pero no tienen escrita la misma palabra. En la primera columna pide escribir los postres. Son solo 3: queque, flan y mazamorra. En la columna del medio vas a colocar el conteo que hagas de las tarjetas. ¿Cuántas tarjetas de flan hay? Cuenta fila por fila. En la primera hay 1, 2, 3. En la segunda no hay ninguna. Y en la tercera hay una tarjeta. Entonces vas a hacer el conteo y lo colocas con palitos en el cuadro. Y en la última columna pones la cantidad de números. Para completar, haces lo mismo con los siguientes 2 postres. Con la misma encuesta del chef Hugo sobre los postres, vas a preguntarle a tus familiares qué postre les gustaría más. Vas a hacer el conteo en la tabla y escribirás la cantidad. Con los datos que obtengas, vas a completar este gráfico con barras de diferentes colores. Falta colocar el título y el eje de preferencias. Tienes que ponerlos tú. Vas a resolver las páginas 43 y 44 de tu cuaderno de trabajo de matemática. En la página 43 te da la información en una tabla. Tienes que representar esa información en el gráfico de barras y responder las 4 preguntas que te hacen ahí. En la página 44 te pide averiguar las preferencias de 16 compañeros tuyos, pero como en este momento estamos pasando por una etapa de cuarentena, pídeles a tus familiares que te ayuden. Puedes hacerles una llamada de paso que los saludas. Escoges una sola de las opciones. Puede ser deporte preferido, mascota o comida. Y anotas las respuestas. Luego, completas la tabla escogiendo 3 respuestas que más se repitan. Y en la casilla de otras, colocas las demás respuestas. Y representas los datos que obtuviste en el gráfico de barras. Seguimos con el avance de tu álbum. No olvides que cada día agregamos algo. Nuestra sesión de hoy son alimentos regionales preferidos. Vas a escoger un alimento de mayor consumo y preferencia en tu región. El dibujo o imagen y la descripción formarán parte de tu álbum. Revisa tus aprendizajes completando esta tabla. Si lo lograste, marcas que sí. Reflexiona sobre lo que has aprendido respondiendo estas preguntas en tu cuaderno. ¿Qué te pareció más interesante e importante de la actividad desarrollada? ¿Cuáles fueron tus dificultades en las actividades? ¿Cómo les puede servir la experiencia del chef Hugo a tu familia y a ti? Espero que les haya parecido interesante el tema. Hasta luego, niños.